Hola a todos, vamos a compartir en este audio la primera parte del libro de Teoría de Conflictos de Remo Entelman, haciendo una breve referencia a la introducción y al capítulo 1 y 2. El capítulo 1 respecto de lo que Entelman define como una región ontológica inexplorada en cuanto a cómo podemos pensar el conflicto y conceptualizar la idea de conflicto, de diferencia, de problema, de contrapunto entre dos actores, dos individuos, sean de carácter plural o sean de carácter individual. Y el segundo capítulo está referido a determinadas barreras conceptuales que en algunas ocasiones operan como obstáculos para poder tener una visión más integral del derecho, podríamos decir. Deberíamos preguntarnos, antes de comenzar, si haciendo un ejercicio analítico en base a la propia experiencia en la práctica profesional, como estudiantes algunos, como graduados en otros casos, en base a las experiencias que pudiéramos haber tenido en el marco de un proceso judicial, siendo parte actora o demandada, si los sistemas de administración de justicia están en crisis. Es decir, podríamos plantearlo como un interrogante. ¿Por qué razón podríamos hacerlo o qué fundamentos podríamos invocar para poder establecer algunas conclusiones que se deriven de esas causas que hacen que los sistemas tradicionales de resolución de conflictos no siempre puedan abarcar o dar satisfacción a todas las problemáticas que se suscitan entre los particulares o entre personas jurídicas, y llevándolo a un nivel de mayor complejidad, ¿por qué no entre los estados, teniendo en cuenta el origen de la conflictología en el marco de las relaciones internacionales, tema sobre el cual vamos a hablar más adelante? En cuanto a los fundamentos para preguntarnos si los sistemas de administración de justicia están en crisis, podríamos señalar como fundamentos o como factores que nos aportan información concreta y medible, en parte la falta de inmediación, esa idea de inmediatez, también, ¿por qué no?, de celeridad, pero inmediatez en el sentido de contacto permanente, una suerte de contacto, si se quiere, físico, visual, en simultáneo, entre las partes, entre los involucrados en el conflicto. Por otro lado, mencionábamos aspectos relativos a la celeridad. Contrario sensu, nos estamos refiriendo a la lentitud de muchos procesos judiciales cuyas etapas se van dilatando debido a la enorme carga de procesos que nuestro sistema judicial debe resolver. Se pueden sumar factores, si se quiere, estructurales o materiales, como cuestiones presupuestarias, es decir, muchas veces falta de presupuesto o una deficiente o quizás no exactamente adecuada capacitación para el personal, es decir, oficiales, auxiliares de la justicia y diferentes miembros del Poder Judicial a la hora de analizar el abordaje del conflicto. A esto se suman los costos del proceso, dependiendo de quiénes sean las partes que se encuentran en disputa y de los recursos materiales y financieros de que dispongan al momento de presentar, producir, ofrecer prueba mediante, por ejemplo, peritos independientes o determinados estudios que requieren poseer una logística que tal vez
el individuo común, el ciudadano común, no puede tener a su alcance de modo inmediato. Esto produce una suerte, si se quiere, de extrañamiento por parte de quienes van a ser los usuarios, es decir, por parte de quienes van a hacer uso de las herramientas de protección judicial a través de sus apoderados. En cuanto al sistema de justicia, es lo que se llama en general, en términos de las ciencias sociales, el llamado extrañamiento ante el sistema judicial, como si el sistema fuera algo ajeno, inextricable, inaccesible. Quizás podría servir la comparación que solemos hacer respecto de la novela El proceso del escritor Franz Kafka, del cual tenemos ejemplos fílmicos donde los procesos resultaban tan absurdos e interminables, y un elemento, podríamos decir, de mayor crueldad tenía que ver con que cada uno de esos procesos u obstáculos que iba atravesando el individuo surgían espontáneamente y estaban diseñados solamente para cada individuo en particular, es decir, que cada persona iba a tener a su carcelero de modo permanente, presentándole todo tipo de obstáculos del modo más arbitrario que pudiéramos imaginar. Por supuesto, esto es ficción, es un extremo, podríamos decir, que muestra las deficiencias, no solamente de los sistemas judiciales, sino también de los sistemas en general o las formas que tenemos a través de nuestra interacción subjetiva para resolver diferentes problemáticas, en la medida en que no siempre ha de predominar el espíritu de cooperativismo, sino el espíritu de competencia, de anulación y de neutralización del otro. Continuando con esta línea, entonces, podríamos decir que estos fenómenos no han quedado exentos de esfuerzos de cambio a través de la construcción doctrinaria y de estudios innovadores en el área de la conflictología, como decíamos, como una disciplina del conocimiento perteneciente o encuadrada en las ciencias sociales en la medida en que utiliza una determinada metodología de análisis para la problematización de una situación, es decir, un hecho determinado de la realidad, me va a permitir como investigador de las ciencias sociales poder problematizar ese fenómeno, es decir, observar un determinado fenómeno como un problema social para poder identificar sus características, sus causas, consecuencias, forma de abordaje, forma de prevención y resolución, combinando diferentes variables sociales, históricas, económicas, políticas, coyunturales, para lo cual he de valerme de métodos tanto cuantitativos como cualitativos, es decir, datos de documentos oficiales vinculados a estadísticas, a reportes de casos, podríamos decir, la forma en que puede medirse a través de diferentes índices el sistema de eficacia que puede tener el sistema judicial, por ejemplo, el análisis de el incremento en las tasas de criminalidad, en las tasas de homicidio, por ejemplo, en determinado periodo, para poder comparar, hacer análisis comparativos a lo largo de un determinado lapso que me permita llegar a la conclusión de si una política regulada por determinada normativa es o no es efectiva. Material de censos, encuestas, y al momento de hablar de métodos cualitativos hablaremos de aspectos que son propios de la percepción de cada uno de los individuos, para lo cual podemos pensar en ejemplos tales como las entrevistas en profundidad,
donde no se obtienen datos duros, podríamos decir, o abstractos en términos de porcentajes, supongamos en el caso de conflictos habitacionales respecto de cantidad de unidad habitacional por espacio urbanizado permitido, nivel de infraestructura, nivel de alfabetización de los habitantes, acceso a redes de comunicación y de transporte, acceso a herramientas de interconectividad y de telecomunicaciones, por mencionar algunos ejemplos, sino que en esos casos vamos a recurrir a través de una entrevista en profundidad precisamente a tratar de conocer cuál es la percepción que tiene el individuo de una problemática para poder comprender si tendrá conciencia del conflicto existente o del conflicto en ciernes. Por eso decimos que la teoría del conflicto o la conflictología se encuadra, por un lado, en el marco de las ciencias sociales en la medida en que utiliza métodos que le dan un rigor para poder fundamentar sus conclusiones para la recolección de información, la identificación de determinadas problemáticas, a los fines de arribar a ciertas conclusiones y elaborar propuestas de prevención de conflictos, gestión, administración del conflicto, es decir, cómo guiar al proceso durante el cual, proceso en el sentido de el hecho del conflicto en la vida del conflicto, la trayectoria del conflicto, administrar o manejar ese proceso donde el conflicto se va desarrollando, es decir, va incrementando en escalada, como decimos técnicamente, y finalmente poder pensar diferentes escenarios ideales y escenarios de mayor gravedad, para finalmente idear o proponer las mejores formas de darle resolución a un conflicto. Esas formas van a ser más o menos participativas. Veremos más adelante que no será lo mismo al momento de ponerle fin a un conflicto, la imposición de determinados resultados, como por ejemplo función de imposición a cargo de un magistrado que se pronuncia en favor de una pretensión en detrimento de otra pretensión entre un actor y demandado, a que si por ejemplo estableciéramos un compromiso entre las partes o una de las partes desistiera o se allanara, o el caso por ejemplo de que aquel con quien yo conflictúo adoptare mis sistemas de valores y pudiéramos llegar a una suerte de acuerdo. Es decir, que en esas formas de ponerle fin al conflicto, que nosotros vamos a llamar las formas de resolver el conflicto, las formas de resolución del conflicto, se va a dar un abanico de posibilidades en cuanto al margen de participación de los propios actores involucrados. El siguiente punto que tenemos que tener en cuenta de la teoría del conflicto es que, además de enmarcarse o tomar aspectos o herramientas de las ciencias sociales para poder tener un fundamento y examinar hechos del exterior de forma objetiva o con mayor grado de objetividad, también debemos tener en cuenta que esta materia, es decir, la materia teoría del conflicto y la conflictología, también puede encuadrarse dentro del área del derecho procesal, al momento de definir qué debe o debería implicar el impartir justicia y de qué manera puede optimizarse la función de los tribunales y la función del ejercicio de los magistrados y sus auxiliares de justicia, incluidos los abogados, como abogados litigantes. Por otro lado, esta materia también se enmarca o incluye aspectos filosóficos,
no debemos olvidar que detrás de un conflicto, o mejor dicho, nuestro objetivo tiene que ver con el logro medianamente deseable para todos los individuos, aplicando por supuesto principios de equidad y otros principios reconocidos en nuestras normas fundamentales. Por eso decimos que la dimensión axiológica, la dimensión ética, se impregna en la conflictología. Desde el punto de vista o desde el momento en que existen una serie de derechos reconocidos en diferentes, podríamos decir, momentos o instancias en la historia, para hablar de derechos de primera generación o segunda generación, tercera generación, es decir, desde los derechos civiles y políticos a derechos económicos, sociales y culturales, derechos en cuanto a acciones que irradien a todos los individuos y que piensen en una categoría de sujetos que aún no constituyen un actor, pero sí constituirán un actor futuro, es decir, aquello que llamamos, por ejemplo, las generaciones futuras que menciona el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional al marcar el deber, o mejor dicho, el derecho, deber, de proteger el ambiente y el derecho a un ambiente sano que conlleva una obligación correlativa. Esto nos permite entonces enmarcar a la conflictología en estos tres filtros o tamizarla a través de estas tres lógicas, es decir, de la lógica o de la perspectiva de las ciencias sociales, del derecho procesal en cuanto a cómo debiera modificarse el hecho de impartir justicia y cuál debiera ser el rol de los actores involucrados, es decir, básicamente hablaremos en términos de actor y demandado. Y por supuesto esta dimensión axiológica, donde algunas veces entrarán en colisión derechos con igual nivel de legitimidad en la pretensión, o podremos hablar de derechos que quedan librados a la determinación de cada individuo en el ejercicio de su responsabilidad, producto de la elección del propio proyecto de vida, a los cuales posiblemente el derecho no pueda dar respuesta, porque el derecho en términos genéricos, es decir, aquel que no implica el binomio derecho-obligación correlativa, que es el que habilita la tutela judicial y la apertura de un proceso, es decir, de una instancia judicial que terminará en una sentencia que reconocerá o no la pretensión de uno en favor de otro, sino que en el siguiente caso hablaremos de derecho en términos genéricos, como por ejemplo si pensamos que tenemos derecho a elegir qué carrera vamos a estudiar, tenemos derecho a identificarnos, por ejemplo, en términos, si se quiere, ideológicos, filosóficos, políticos, con determinada corriente histórica, con determinada corriente política, siendo estas posturas igualmente válidas en tanto, para algunos doctrinarios, no pongan en riesgo a nuestro sistema republicano, es decir, a nuestra estructura, a nuestra moderna democracia, con posiciones extremistas que llevarían a la destrucción del Estado. Es importante entonces pensar que cuando hablamos de aspectos procesales, aspectos de las ciencias sociales y esta dimensión axiológica que se imbrican de forma simultánea para
darnos un anclaje a la teoría del conflicto, uno de los objetivos que deberíamos plantearnos es trabajar para la solución del conflicto, quizás no poniendo tanto énfasis en la sentencia o en el triunfo del proceso. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando hablamos de sistemas humanos complejos, como las sociedades contemporáneas, como nuestra sociedad, en lugar de buscar un culpable o responsabilizar a una persona que debe estar obligada, también es importante centrarse en identificar o rastrear las condiciones, quizás más sutiles, condiciones que a primera vista pueden escaparse ante nuestros ojos, pero son condiciones que en definitiva dieron lugar al conflicto en primer lugar y muchas veces tienen que ver con aspectos vinculados a fallas en la comunicación, con energías no tan racionales, es decir, procesos no racionales, sino que responden a emociones que direccionan nuestros actos y nos llevan a tomar decisiones, podríamos decir, con el entendimiento nublado, a modo de imagen, donde parece difícil encontrar una suerte de objetividad. Eso no quiere decir que no sea válido un proceso judicial cuando existe, por supuesto, este binomio de derecho / obligación correlativa. Lo que sucede es que en la forma tradicional de pensar, digamos, a la administración de justicia, generalmente esta aproximación conceptual estaba, o podríamos decir, sigue estando dominada en muchos casos por lo que nosotros llamaríamos el principio adversarial, es decir, de la adversariedad, de la contradicción, es decir, procesos orientados a contradecir la prueba, rechazar la pretensión del otro, lo cual implica en definitiva, o va a requerir, excluir o eliminar las razones que pueda tener el otro, es decir, ese otro será el actor con el cual yo conflictúo, en un sistema que va a requerir de la fuerza para poder consumarse y para poder cobrar vigor. Es importante tener en cuenta entonces que, por un lado, existe una necesidad, si se quiere, de ser reconocido como sujeto, como actor, como portador de una pretensión que se considera legítima. Podría ser una necesidad básica del ser humano o una razón que hace a la dignidad del ser humano, sea como un derecho a la dignidad o una condición innata del mismo. Esto de alguna manera nos abre una pequeña ventana para poder comprender los orígenes, o en parte comprender parcialmente los orígenes de la violencia que se manifiesta de forma cada vez mayor y más intensa en nuestras sociedades. Hablando entonces de aspectos metodológicos, podemos hacer esta afirmación tomando indicadores como el llamado, o mediciones, como el llamado índice de paz global, sobre el cual vamos a realizar trabajos en concreto, que nos permite observar cómo determinadas variables, combinadas de cierta manera, influyen en mayores o menores niveles de conflictividad. Podemos correlacionar, por ejemplo, instituciones transparentes como una variable, bajos niveles de corrupción, mayores niveles de desarrollo humano, que están vinculados o permiten explicar menores niveles de conflictividad en las sociedades. Contrario censo, por ejemplo, estados
donde se ejercen regímenes represivos o donde no se respetan determinados derechos fundamentales de los ciudadanos, con altos niveles de corrupción, crisis institucionales, es decir, debilidad en las instituciones, lo que llamamos el déficit de democracia global, en combinación nos permiten dar una lectura o tener una aproximación a comprender el porqué, una de las posibles razones de la escalada de conflictos en determinados lugares del planeta. Este índice de paz global genera un reporte, es producto de un análisis exhaustivo que aplica una metodología rigurosa publicando un informe anual del estado de paz en el mundo. Y las conclusiones no son demasiado alentadoras si tenemos en cuenta que en los últimos años ha habido una escalada a nivel global de los conflictos en los diferentes ámbitos de la vida de las personas, desde conflictos interestatales, conflictos en la comunidad internacional, conflictos entre regiones, conflictos entre grupos étnicos, conflictos entre, podríamos decir, miembros de una familia, conflictos interpersonales, con lo cual aquí verificamos también la infinita tipología de conflictos. Es decir, el conflicto, en definitiva, no puede ser clasificado de forma taxativa porque no agota la clasificación el adjetivarlo como conflicto familiar, conflicto laboral, conflicto entre estados, conflictos políticos, conflictos de pareja, sino que lo que nos va a resultar de interés van a ser los elementos estructurantes. Vamos a ir al corazón de la teoría para poder comprender su sentido, es decir, sobre qué andamiajes se va a desarrollar, y esto lo constituye el marco teórico que estamos en este momento desentrañando, analizando, es decir, descomponiendo los elementos más importantes, para luego poder comprender muchas de las razones, o por lo menos poder identificar posibles escenarios de conflicto, proveer a soluciones y al mismo tiempo repensar nuestro rol como profesionales del derecho. Es importante entonces retomar lo que decíamos respecto de la necesidad que tienen las personas de ser reconocidas en sus derechos. Situación que no sucede de modo permanente o que puede cumplirse parcialmente de forma nula o de manera insatisfecha. Es decir, que esta suerte de legitimación, si se quiere, o legitimación en un sentido mucho más genérico, no hablamos de legitimación pasiva o activa en términos procesales en este momento, sino que hablamos de una suerte de legitimación o de reconocimiento del sujeto, del actor, como portador o quien padece un conflicto y necesita una respuesta del sistema, sea del sistema estatal o a través de otras formas creadas por la sociedad, a través de los usos y costumbres o a través de los modos en los que las sociedades están acostumbradas a resolver el conflicto. Entonces, esta legitimación que no pasa por un hecho, digamos, meramente intelectual o cognitivo, atraviesa a toda la persona, es decir, involucra tanto aspectos de la razón como aspectos emocionales, según mencionamos previamente, que muchas veces pueden hacer que las personas tomen decisiones apresuradas o tomen decisiones que no están basadas exactamente en lo que suele llamarse la teoría de la decisión racional. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces las emociones en estado puro, si no son decodificadas, entendidas y leídas en clave de conflicto,
pueden ser un motor sumamente nocivo al momento de la toma de decisiones, sea que yo inicie un proceso judicial con una persona con la cual tengo una relación permanente de cordialidad, supongamos un conflicto suscitado entre un comprador y un vendedor, donde quizás podría encontrarse una solución ante la falta de cumplimiento por parte de uno de ellos a través de una negociación privada, mientras que la apertura de un proceso judicial que me habilita precisamente por la existencia del binomio derecho-obligación correlativa, seguramente va a permitir el logro de la pretensión, es decir, que se satisfaga la pretensión perseguida, pero sería difícil que no dañara la relación, con lo cual, como analista de conflictos, como actor, si es que estoy involucrado en un conflicto, es decir, si formo parte del mismo, deberé sopesar qué me resultará más conveniente, si satisfacer mi pretensión con métodos, podríamos decir, de mayor conflictividad, con mayor intensidad conflictual, como por ejemplo una carta documento y el inicio de un proceso judicial, o si tal vez para preservar la relación, porque estratégicamente me resulta mejor o por motivos afectivos o cualquier motivo de otra índole, yo intento encontrar modos alternativos como la negociación privada, pero que en definitiva, de firmarse un acuerdo, va a tener valor para las partes, podríamos decir homologándolo o asemejándolo a lo que se podría parecer a un contrato que es ley para las partes, que de quebrarse, si se quebrara la palabra de uno de ellos, nos reconduciría nuevamente al sistema de administración de justicia tradicional. Quiere decir que la sombra del derecho, su poder coactivo, va a estar permanentemente presente en todo momento, independientemente de que el derecho o nuestra organización, es decir, nuestro modo de organizar la vida social, donde la normativa ordena conductas, fomenta conductas y crea valoraciones y determinadas acciones, también me va a permitir una libertad, si se quiere, para poder elegir cómo resolver ese conflicto. Por eso decimos que aún hay un largo camino en esta cultura y en este ideal de justicia tradicional, porque no podemos olvidar, al hablar de la presencia omnisciente del derecho, es decir, del derecho y su método de resolución de conflictos, que son fruto de un paradigma, producto de una época, de toda una lógica científica que estaba dominada por el principio de la simplificación de los fenómenos, de la automatización, de la, si se quiere, división y análisis casi quirúrgico proveniente de las ciencias duras y de la biología. Esas corrientes van a influir también en el modo de pensar el derecho y en el modo de pensar o de construir otras lógicas de pensamiento que van a tener esa raigambre en, podríamos decir, la lógica del positivismo. Entonces, si hablamos de los métodos o cómo se abre camino este proceso de innovación en cuanto a modos, nuevas maneras, podríamos decir, de resolución de disputas, podríamos pensar que una de las formas innovadoras, una de las etapas en esta evolución de lo que se llama la irrupción de estos métodos alternativos,
de resolución de disputas o de resolución de conflictos tiene que ver, en primer lugar, con una etapa donde estos métodos de resolución estaban pensados o están pensados como sistemas no vinculados al sistema judicial propiamente dicho. Hay una segunda instancia donde se produce una suerte de relación ambigua con el sistema judicial porque ambos sistemas cooperan. Uno puede reconducir al otro y los actores, es decir, las partes, pueden tomar la decisión de acudir a uno o a otro o de utilizar ambos ya que van a cooperar conjuntamente. La tercera etapa es cuando estos métodos o estas lógicas de resolución de conflictos ingresan al propio sistema judicial flexibilizándolo y priorizando la búsqueda de soluciones negociadas. Esto es una suerte de pantallazo de cómo han ido mutando estas formas de percibir la necesidad de resolver los problemas que se presentan en nuestras sociedades. Dicho esto, entonces, tenemos que tener en cuenta que a lo largo del análisis, a lo largo del desentrañamiento de este marco teórico, es decir, de este andamiaje que sustenta a la conflictología que dijimos que tiene 3 patas, la de las ciencias sociales, el derecho procesal y, por qué no, la filosofía del derecho o la dimensión axiológica, hay que recordar que nuestras sociedades modernas o contemporáneas, prohíben, como decíamos, el uso de la fuerza a los integrantes, a quienes forman parte de la comunidad, pero sin embargo facultan a solicitar a los jueces la aplicación de esa fuerza. Por eso es que siempre vamos a ver al derecho con una visión, si se quiere, o con un componente coactivo. Entelman habla del componente violento del derecho, pero en realidad se va a estar refiriendo a la sombra coactiva del derecho, como mencionamos previamente, que estará en todo momento, aún en las instancias en que los conflictos se resuelven por medio de la libre decisión de las partes. Tengo aquí un asistente, seguramente habrán escuchado, como dice la nueva teoría del derecho animal, los seres sintientes o animales no humanos, que seguramente va a introducir sus propias conclusiones en este análisis. Decíamos entonces que vamos a tener en cuenta reflexiones que provienen de sociólogos o teóricos como Max Weber o Kelsen, que describían al derecho como, si se quiere, el monopolio de la violencia en manos de la comunidad que decide delegar a través de o luego de un proceso de evolución de las sociedades esa administración de la violencia o de la fuerza y el ejercicio de la fuerza en los jueces o en los diferentes organismos competentes. Es importante tener en cuenta esto en el marco de lo que históricamente se denominó la división del trabajo social, donde la comunidad organizada necesitaba, para poder fortalecer las instituciones que estaban abriéndose paso en el momento de los estados modernos, en cuanto a que esas garantías no permitieran un uso arbitrario de la fuerza por parte de cualquier miembro de la comunidad. Entonces, luego de decir esto, tenemos un punto
en el recorrido teórico de la conflictología que nos va a marcar dos fenómenos fundamentales que vamos a tener en cuenta a lo largo de toda la lectura del libro. Uno de esos fenómenos tiene que ver con la existencia de conflictos entre pretensiones antagónicas e incompatibles en situaciones, como decíamos, donde el derecho declara permitidas a ambas. Por otro lado, entonces, se van a dar también enfrentamientos que van a ser ignorados por las ciencias jurídicas, por los teóricos del derecho, por los jueces y los propios abogados, y es ahí donde se nos puede presentar una zona gris que nos dificulte la resolución de una problemática que puede comenzar como un simple conflicto que por alguna razón, en la medida en que se prolonga en el tiempo, su nivel de intensidad y gravedad podría incrementarse y de ser un conflicto no jurídico, es decir, conflicto no jurídico porque las partes no están obligadas, es decir, no hablamos de un derecho con una obligación correlativa o no hay una exigencia legal para solicitar la tutela judicial, con lo cual un abogado podría decirle a su cliente que no debiera preocuparse porque no está obligado a responder. Eso es cierto en términos jurídicos, porque no estaríamos ante un conflicto jurídico, pero no deja de haber conflicto. Y al existir el conflicto, al existir esta problemática, de alguna manera hará un recorrido, si se quiere, subterráneo, hasta emerger en algún momento, en alguna instancia de esa trayectoria del conflicto, con mayores o menores niveles de intensidad, donde los desenlaces pueden ser no deseados y pueden de alguna forma salirse de su cauce y salirse de control. Por eso la importancia de la intervención temprana y de la consideración de los problemas y los conflictos, aun si no se encuadran o si no pueden hacer uso de las soluciones o herramientas jurídicas. Otro de los hallazgos o de los puntos de recorrido luego de la introducción efectuada que hemos hecho es, como decíamos, aquel que señala los vínculos, es decir, la característica del derecho o los vínculos, si se quiere, entre derecho y violencia, el carácter violento del método judicial. Violento, como decíamos, por la obligatoriedad, la fuerza obligatoria, la fuerza normativa del derecho. Y esta necesidad, como mencionábamos, de reducir el uso a una medida que sea indispensable a través de el uso de ciertas técnicas modernas, las técnicas innovadoras que forman parte de estos nuevos procesos o nuevas etapas que aportan información a estos descubrimientos del conflicto como un fenómeno social. Es decir, el conflicto va a ser pensado no como una patología de la vida social, sino en definitiva como una relación social de objetivos incompatibles. Relación social porque se producen interacciones entre los actores, entre dos actores. Siempre vamos a pensar en términos de dos para aplicar un principio, el llamado principio de la bipolaridad, es decir, todo conflicto va a ser creado por los actores. Los actores van a ser dos, que podrán ser individuos o actores colectivos o grandes bloques a los que llamaremos bandos de composición múltiple, pero en definitiva, si tuviéramos que reducir esta descripción a una fórmula, hablaríamos de un actor A versus un actor B para corroborar y verificar el principio
de bipolaridad, que es el que gobierna la lógica de la dinámica del conflicto. Dicho esto, entonces, es importante tener en cuenta, por un lado, cómo en el comienzo de la conflictología como disciplina, en su devenir histórico, que hemos ya mencionado parcialmente en este audio, la complejidad de la vida moderna, la aceleración de procesos sociales, económicos y políticos, luego de la Segunda Guerra Mundial, contexto en el cual surge la conflictología para poder entender esta interacción y comprender la relación de fuerzas entre los estados, de modo tal de predecir escenarios, proponer soluciones para evitar conflictos como los trágicos momentos o fases que atravesó la humanidad durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, a los fines, por supuesto, de continuar o de crear una línea, si se quiere, una línea de estudios o una línea de pensamiento denominada la línea de estudios para la paz. Estos conflictos internacionales obviamente van a tener inicialmente por actores a los estados internacionales y como objetivos la seguridad y el poder, si se quiere, el adquirir poder o el conservar o el subvertir el poder, el subvertir un determinado modo de gobierno. Sin embargo, decíamos que con el devenir de los años, a más de 60, 70 años de el desarrollo de la conflictología, pudieron identificarse diferentes problemáticas en un periodo, si se quiere, de posguerra, durante la Guerra Fría, a partir de la globalización, es decir, cada una de estas fases con sus diferentes problemáticas, representaciones culturales y modelos de pensamiento en coordenadas históricas de tiempo y espacio determinadas, que hacen que las necesidades y aquello por lo que los individuos propugnan, es decir, aquello que los individuos pretenden lograr, muchas veces sea fuente de conflictos, pero no solamente a nivel de los países, sino también a nivel de diferentes interacciones. Como decíamos, la teoría del conflicto nos permite microlocalizar o bajar a niveles de menor complejidad el análisis de los conflictos y llegar a niveles tales como el conflicto en una relación intersubjetiva entre dos personas. O el conflicto, ¿por qué no?, entre dos provincias, si hablamos de actores con mayor complejidad, o por ejemplo de dos entidades gremiales, si habláramos de actores colectivos. Con lo cual aquí verán que todo lo que se ha mencionado en este capítulo, en esta sección, nos está mostrando que esta definición del conflicto como relación social de objetivos incompatibles es aplicable a diferentes tipologías de conflictos con los ajustes pertinentes y los niveles de complejidad a considerar. ¿Por qué decimos esto? Evidentemente, las herramientas de las que van a valerse los actores, es decir, los recursos de poder para influir en la conducta del otro y modificarla en el sentido deseado o esperado, serán diferentes en función de que se trate de un conflicto interpersonal o un conflicto entre estados o un conflicto, por ejemplo, entre, supongamos, un gobierno a nivel nacional y un sector de la oposición, un gobierno a nivel nacional y dentro del espectro del propio gobierno algunas líneas disidentes, con lo cual las estrategias de los actores habrán de variar en cuanto a cuáles recursos considerarán efectivos para poder modificar esa conducta y obtener el objetivo propuesto. En este sentido es que vamos a diferenciar entre el interés contrapuesto
que genera el conflicto, el interés como parte de la dimensión interna y subjetiva del individuo, al cual no podemos acceder a través de las herramientas de las ciencias sociales, de aquello que en el mundo externo se manifiesta como objetivo, que va a ser el elemento central que nos aportará la información para poder identificar a los actores. Decíamos en algún momento que la coincidencia de determinadas características, como por ejemplo género, edad, pertenencia etnolingüística, etnia, nivel socioeconómico, localización, si se quiere, habitacional, disponibilidad de unidades funcionales, habitacionales, etcétera, género, no hacen en sí a la constitución de un actor. Por ejemplo, en la Facultad de Derecho, si pensamos que los actores serían estudiantes versus profesores, ello dependerá en definitiva del conflicto. Si se trata de un conflicto respecto de desacuerdos, supongamos en los criterios para tomar un examen en el marco de una determinada clase, del dictado de una determinada materia, el conflicto se dará entre un profesor y los alumnos. Ahora, si se trata de un conflicto, por ejemplo, respecto de cuál de las agrupaciones estudiantiles podrá obtener la mayor cantidad de votos, lo cual generará competencia, alianzas, coaliciones transitorias, estaremos hablando de conflictos en realidad entre estudiantes o agrupaciones a las cuales pertenecen los estudiantes o agrupaciones con las cuales los estudiantes simpatizan que pueden entrar en conflicto. Pero el hecho de ser estudiantes o de ser profesores no define en sí a los actores, sino que lo que define es el objetivo, es decir, aquello que se persigue y lo que luego posteriormente llamaremos la meta, es decir, la razón por la cual uno persigue determinado objetivo en un sentido sumamente laxo. Es decir, que todo aquello que nos resulte de interés, en realidad va a estar dado ese interés o esa importancia y relevancia por una decisión puramente subjetiva. Es decir, no existe o no es posible que de modo externo se imponga una valoración a un determinado objetivo que debiera ser el ideal a perseguir. Es decir, las razones por las cuales los individuos, los actores, sean individuales o sean colectivos, van a conflictuar, pueden ser de las más variadas y disímiles. Con lo cual los objetivos tienen un valor asignado subjetivamente. Ello no excluye el peso que pueda tener el contexto que suele condicionar a los individuos, pero al mismo tiempo hay un margen de acción o de decisión personal, lo cual puede, por supuesto, ser sometido a discusión en el sentido de preguntarnos hasta qué punto, como seres humanos, gozamos de libertad para decidir o estamos previamente condicionados en nuestras elecciones, debate que tendría un resultado fructífero en el marco, por supuesto, de las ciencias sociales y también de la filosofía, y que no es ajeno al conflicto, y es información, por supuesto, adicional que permite arrojar mejores resultados y poder aportar a una mejor comprensión del conflicto. Tenemos que decir entonces que vamos a pensar al hablar de la sociedad o de las sociedades en general en términos sistémicos, es decir, vamos a pensar a la sociedad como un sistema. ¿Por qué decimos
que pensamos a la sociedad como un sistema, precisamente porque va a estar integrada o conformada por diferentes componentes. ¿Qué significa esto? Si está conformada por diferentes componentes, podemos encontrar actores confrontando o una multiplicidad, una heterogeneidad, podríamos decir, de protagonistas en los llamados bandos de composición múltiple. Supongamos en el caso de un conflicto que se suscite entre, por ejemplo, un determinado rubro que tiene una representación gremial y, por otro lado, digamos, en el extremo opuesto del conflicto o del campo de conflicto, técnicamente llamamos campo de conflicto al espacio como ficción teórica donde se desarrolla el conflicto, es decir, los actores A y B conflictúan dentro de un campo de conflicto. En el caso entonces de un conflicto, podríamos decir, entre la patronal y los sindicatos o quienes responden a determinado rubro de la industria, podrían agruparse, por ejemplo, en uno de los bandos entidades gremiales diferentes, pensemos por ejemplo en la CGT o la CTA, referentes individuales, líderes sociales, algunos partidos opositores, partidos con determinada ideología, vecinos, los propios empleados organizados o, es decir, organizados jurídicamente u organizados a partir de una forma espontánea que posteriormente los consolida. Y en el otro extremo del campo de conflicto, en el siguiente bando de composición múltiple, podríamos pensar en empresas, en el Ministerio de Trabajo intentando conciliar, podríamos pensar también en, ¿por qué no?, representantes de algún espectro de la posición política, es decir, dentro del espectro ideológico de los diferentes partidos vamos a encontrar a referentes con posturas disímiles respecto de la forma de solucionar el conflicto. También el Ministerio de Trabajo, sea que llame a conciliación obligatoria o no, podría operar también como un tercero, es decir, un tercero que va a interceder en algún momento del conflicto, pero aparecerá de manera posterior, es decir, que ya sabemos que el principio de bipolaridad es el que rige el conflicto se caracteriza por la existencia del actor A versus el actor B, sea que hablemos de un actor individual, un actor colectivo o un bando de composición múltiple, donde los actores conflictúan en lo que Entelman llama el campo conflictivo. En ese campo conflictivo se va a producir una dinámica permanente de cohesión y fragmentación, posiblemente cohesión del actor o del bloque en cuestión en momentos de crisis para no perder su nivel de poder relativo, y si no es posible la cohesión, seguramente se produzca una fragmentación de algún componente del sistema, y ese componente del actor colectivo o ese componente del bando de composición múltiple podría transitar hacia el otro extremo del campo conflictivo y pasar a integrar ese bando de composición múltiple o ese otro actor colectivo. También podría salirse del conflicto, con lo cual para ese componente, el conflicto cesaría. Con esto podemos ver la amplia variedad de problemáticas que se nos presentan al momento de tener que resolver problemas en esta doble vía sobre la cual vamos a hacer hincapié en este momento,
que tenemos los profesionales del derecho para poder resolver los problemas que se nos presentan. Podemos decir entonces que al no haber una visión universalista del objeto de los conflictos, puede resultar a veces difícil detectar, si se quiere, características generales. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos que pensar al conflicto desde una doble perspectiva. Es decir, como un fenómeno universal, si se quiere, por la infinidad y multiplicidad de conflictos, donde también cada conflicto tendrá su especificidad, porque no será lo mismo un conflicto entre dos familiares que un conflicto entre dos referentes políticos o un conflicto diplomático entre dos países. Lo que encontraremos entonces como elemento común es esta incompatibilidad de objetivos que es la razón de ser del conflicto, es decir, el conflicto en definitiva constituye un enfrentamiento, si se quiere, podríamos decir de forma coloquial, una suerte de choque o de impacto entre grupos o entre individuos que pueden llegar a manifestar o suelen manifestar unos a otros una intención hostil, en general acerca de un derecho que está puesto en cuestionamiento. Para ello, para mantener ese derecho, para afirmarlo, para restablecerlo, en el caso de que ese derecho se suspendiera en su ejercicio, los grupos o los individuos intentan romper la resistencia de ese otro utilizando tal vez eventualmente la violencia, la fuerza compulsiva, lo que puede llevar a un posible aniquilamiento del otro. Entonces, en este caso es que precisamente por la evolución que han atravesado nuestros sistemas a lo largo de la historia, se ha elegido la delegación del uso de la fuerza al momento de resolver los conflictos, lo cual no excluye que en determinado momento de una problemática entre dos individuos puedan existir episodios de violencia. De lo que se trata en definitiva es de poder evitar esos niveles de, podríamos decir, desarmonía para retrotraerlos, si es posible, a un estado anterior de cosas o por lo menos mitigar sus efectos más nocivos. Para poder hablar entonces de interacción, que es el elemento que nos importa al momento de analizar los conflictos, para saber si en realidad las personas están en conflicto o simplemente se trata de una situación, podríamos decir, de conmoción, de caos, donde las personas reaccionan por instinto de supervivencia de una u otra manera. Tenemos que tener en cuenta el nivel de interacción que se dé entre individuos, es decir, debemos analizar o realizar la trazabilidad de las conductas recíprocamente orientadas. ¿Qué significa esto? Que la conducta de un actor hacia otro probablemente sea la respuesta de la conducta previa del primer actor. Se va a dar una suerte de permanente feedback, un contrapunto, si se quiere, por eso hablamos de conductas recíprocas, es decir, una secuencia recíproca de conductas donde quienes llevan a cabo esas acciones tienen en cuenta la acción anterior del otro de los miembros del grupo, lo que define, en cuestión, la existencia de esa relación social entre ellos. Van a existir también conductas independientes o ajenas a la relación. Entonces,
esas conductas no las vamos a leer en términos de conflicto. ¿Qué significa esto? Si dos personas que profesan explícitamente un alto nivel de enemistad generan entre sí, en ese campo de conflicto, una sinergia de acción y reacción de modo permanente en procura de determinado objetivo, supongamos, el poder ascender de cargo, el poder ascender a un determinado puesto laboral, lo que implica mayores niveles de competencia y muchas veces no siempre competencia leal, podríamos decir. Ahora bien, si uno de ellos, por ejemplo, en una reunión se levantara porque recibe un llamado de emergencia, esa conducta no puede ser leída como una conducta de conflicto, sino que responde en definitiva a una contingencia, es decir, a una situación inesperada que el actor no puede controlar. Supongamos la noticia de el fallecimiento o el accidente de un familiar, alguna problemática relativa a su hogar o a su familia, lo que hace que el sujeto deba retirarse de la sala. Ahora bien, lo contrario sucedería si la persona, es decir, el actor en cuestión que está en conflicto con el otro, disputándose el puesto o el ascenso laboral, interrumpiera, supongamos, una exposición que hace uno de los actores haciendo sonar el teléfono celular permanentemente para interrumpir el flujo de una libre conversación o de una libre exposición. En el caso, por ejemplo, de que un empleado hiciera una presentación de los resultados en cuanto a la performance de una empresa. Ese caso o esa acción, esa actitud puede interpretarse en términos de una acción hostil o conflictiva, porque lo que se está buscando precisamente es tratar de modificar la conducta del otro actor, quizás irritarlo, generarle una sensación de nerviosismo para que su presentación fracase, teniendo en cuenta que estamos en un contexto de competencia. Por eso es importante pensar en aquellas conductas que son propias del conflicto y diferenciarlas de aquellas conductas, si se quiere, independientes o accidentales. Por otro lado, al hablar de los conflictos, cuando nosotros decimos que el conflicto es o constituye una relación social de objetivos incompatibles, estamos hablando de una incompatibilidad de los objetivos de primer rango, es decir, cuando conflictuamos con el otro, hay cuestiones que no son negociables para nosotros. Eso no quiere decir que no tengamos un segundo nivel de objetivos, es decir, buscamos algo, tenemos un objetivo primordial ante el cual no vamos a negociar o ante el cual seguramente no vamos a otorgar demasiadas concesiones, pero pueden estar acompañados esos objetivos por otros de rango menor que posiblemente puedan constituir elementos de intercambio. Ese fenómeno abre el camino a una posible negociación. ¿Qué significa esto? Que tanto los individuos como los actores colectivos o los bandos de composición múltiple pueden estar dispuestos a negociar respecto de aquellos elementos que son de importancia secundaria para ellos, pero que pueden ser relevantes para el actor o el bando con el cual se conflictúa. Eso entonces permite poder sentarse a negociar y llevar a cabo lo que nosotros denominamos concesiones recíprocas, es decir, compartir tanto beneficios como, si se quiere, pérdidas y sacrificios.
Por eso ustedes pueden ver la amplia gama de situaciones que se van a dar y cómo tenemos que ajustarnos a una determinada metodología que en este caso va a estar dada a lo largo de las diferentes lecturas por el desglose de los componentes que hacen al conflicto en sí, es decir, sus protagonistas, los actores, aquellos que persiguen, los objetivos, la comprensión de que se está ante un conflicto, es decir, la conciencia del conflicto, cuáles serán los recursos de los que se valgan los actores, es decir, los recursos de poder, qué etapas va a atravesar el conflicto, es decir, etapas de mayor o menor criticidad, es decir, etapas de escalada o desescalada en la intensidad de los conflictos. ¿Qué es lo que va a predominar en definitiva? Si la búsqueda del logro de mi objetivo o el despecho por dañar al otro actor, porque, como decíamos previamente, en algunas ocasiones las emociones se filtran y nublan el entendimiento y muchas veces pueden poner en riesgo el logro del objetivo que me propongo. Por otro lado, también vamos a poder analizar de qué manera o en qué momento podemos decir que los conflictos terminan, es decir, en qué momento hablamos de la resolución de conflictos. Como decíamos, sea por imposición, por desistimiento, por adoptar los valores del otro, por el compromiso, es decir, las concesiones recíprocas, capítulo que constituye una de las últimas secciones del libro en el área o en la parte referida a la dinámica del conflicto. En esta primera etapa vamos a analizar los elementos, podríamos decir, de forma estática, es decir, aquella estructura, la ingeniería del conflicto en sí, para luego poder ver cómo se desarrolla en tiempo real, hacer un seguimiento del mismo, ver su dinámica, sus modificaciones, dependiendo del horizonte temporal, es decir, que vamos a ir añadiendo diferentes elementos al hablar de la historia o de la vida del conflicto, es decir, de la trayectoria del conflicto, porque no será lo mismo y no tendrá las mismas consecuencias ni complejidad. Es un conflicto que tenga una duración, por ejemplo, de 30 minutos. Si se trata de un conflicto producto de una discusión entre una persona que va a realizar una compra al supermercado y hay una, digamos, disidencia en cuanto a que hubo un error respecto de el cambio que debía devolverse al pagar el cliente una determinada suma, a que si hablamos, por ejemplo, de un conflicto armado, como en el caso de Colombia, que lleva una cantidad de años de casi 60 años, con millones de desplazados y bajas civiles y situaciones, podríamos decir, de gran inestabilidad institucional, o por ejemplo, si habláramos de un conflicto, si se quiere, gremial, o un conflicto de pareja, es decir, cada conflicto va a estar entonces condicionado por el objetivo que se persigue, dependerá también de ello la duración del mismo, nos permitirá poder predecir o identificar posibles escenarios o desenlaces del conflicto para proponer soluciones, pero serán ponderaciones, es decir, no podemos predecir el desenlace exacto de un conflicto, pero sí podemos adelantarnos a identificar determinadas amenazas o riesgos para medir el nivel de intensidad del conflicto y qué tipo de intervención sería óptima para poder desactivarlo de forma oportuna. Siguiendo con esta primera parte que hace al marco teórico,
habíamos mencionado este doble tránsito, si se quiere, o este doble camino que debe recorrer el profesional del derecho al momento de pensar en términos de las respuestas que da el sistema normativo ante el binomio del derecho y obligación correlativa y las respuestas que el derecho puede dar o resultar insuficiente al momento de hablar del derecho en forma genérica, es decir, el derecho que todos tenemos, por ejemplo, a vestirnos de determinada manera, vestirnos de forma exactamente igual, todas situaciones que quedan al arbitrio precisamente y responsabilidad del propio individuo en tanto sean conductas lícitas a las cuales el derecho o el sistema judicial le interesa delegar, es decir, devuelve esa delegación de poder a los ciudadanos, precisamente porque no se trata de bienes esenciales que hacen a la vida del espíritu republicano, como la protección de la persona, de la integridad física, el deber de no dañar, la protección a la vida, el derecho humano al agua, por ejemplo, el derecho a la propiedad privada, es decir, todos aquellos que podemos encontrar reseñados en nuestra legislación de rango menor, de rango infraconstitucional y también en el bloque de constitucionalidad, en los llamados tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional que se suman a ese bloque conformado por la Constitución Nacional. Entonces, tenemos que continuar pensando que en general, las personas tendemos a pensar, la sociedad en general, no solamente los profesionales del derecho, que la existencia de normas, la mera existencia de normativas, de legislación, de leyes, aún de ordenanzas o de resoluciones que establece determinadas conductas sometidas a sanciones, si se quiere, a las que solemos llamar conductas antijurídicas, conductas prohibidas, ilícitas, podría actuar en principio como un criterio clasificador, donde, siguiendo esa lógica, estaríamos agrupando a todas las conductas posibles, si es que seguimos esta lógica, en dos grandes clases, en las conductas prohibidas y las conductas permitidas. Esta es una manera de pensamiento, es decir, la consecuencia de esta lógica nos va a llevar a un pensamiento que nos va a hacer pensar que cuando en una relación social se van a enfrentar dos pretensiones incompatibles, va a surgir la pregunta de cuál de los actores tiene razón o cuál de las pretensiones debe ser la pretensión legítima para el derecho. Es decir, esto implica indagar respecto de cuál de esos miembros enfrentados es en verdad el titular de un derecho y cuál está obligado. Por eso hablamos del llamado binomio derecho-obligación correlativa. Aquí se nos van a presentar determinados interrogantes o determinadas problemáticas. Vamos a ver en definitiva, como ya venimos adelantando, que en definitiva ese tipo de conflictos o ese tipo de situaciones son las menores en cantidad. ¿Qué significa esto? Se puede decir que una parte tiene derecho y la otra está obligada, pero en el resto de los supuestos o de las conductas podría suceder que la respuesta del sistema, es decir, la forma
de aproximación teórica, la forma de la práctica, la dinámica de la práctica profesional, puede enfrentar a las personas que conflictúan, es decir, a estos actores conflictuantes, con una situación inesperada. ¿Y cuál es esa situación inesperada? Que esta situación tiene que ver con que cada uno de ellos es libre, o para cada uno de ellos no está prohibido pretender o perseguir la pretensión que se busca. Es decir, que vamos a estar ante dos derechos en igualdad de jerarquía, donde los objetivos perseguidos que generan incompatibilidad y por ende son razón de ser del conflicto, no van a poder ser resueltos por un juez imparcial que se pronuncie por una pretensión en detrimento de la otra, como ya hemos señalado. ¿Cuál es la consecuencia de exponer las problemáticas que vive nuestra sociedad, que se dan a diario entre los miembros de nuestra sociedad, cuando hablamos del problema de los conflictos permitidos? Es decir, existe un conflicto donde dos actores tienen pretensiones y ambos tienen derecho a reclamar aquello que solicitan, es decir, ambos reclamos o pretensiones tienen un similar peso en cuanto a la validez y a la justificación. Entonces, la consecuencia de este pensamiento cuando nos exponemos a situaciones problemáticas de conflictos que están permitidos es que cuando una persona, si somos abogados profesionales del derecho, un cliente, por ejemplo, nos enfrenta con sus pretensiones, que nosotros sabemos que no son obligatorias, que no son exigibles a un otro, o cuando una persona a la cual se le exige una pretensión nos presenta su problemática y nosotros sabemos que no está obligada, jurídicamente obligada, esto significa que en realidad ninguna norma va a sancionar esa, si se quiere, acción u omisión que el otro conflictuante pretende de nosotros. Entonces, esta lógica puede llevarnos a un camino peligroso o de cierto riesgo que nos puede pasar inadvertido el hecho de que existirá un problema aunque no estemos jurídicamente obligados. Es decir, tanto los abogados como los actores podrían pensar que no existe un conflicto, es decir, que un actor no está en conflicto con el otro, porque ese otro actor que reclama en realidad no tiene derecho a realizar ese reclamo contra nosotros. Por lo cual no le vamos a dar la identidad de interlocutor. Recuerden lo que dijimos inicialmente en cuanto a la importancia de ese reconocimiento de la persona como interlocutor, como un actor presente, es decir, un protagonista al cual se le debe reconocer la existencia de un problema, tanto como generador de un conflicto o como quien padece un conflicto o como parte de una interacción permanente en un campo de conflicto. Dicho esto, entonces, nos puede suceder que al no otorgarle la identidad de interlocutor a ese actor que intenta conflictuar conmigo, es decir, que me interpela y me demanda en el sentido de que me exige determinado comportamiento, yo voy a poder interpretarlo en sus acciones, si tengo esta lógica de pensar solamente en términos jurídicos y en términos de
las soluciones que solamente el sistema normativo podría proveer a todas las conductas existentes que realizamos las personas, le estaré quitando entidad como actor y correré el riesgo de que en algún momento sus acciones generen una suerte de contraofensiva hacia mi persona, hacia mi patrimonio, hacia mis bienes, precisamente por el hecho de no haber sido escuchado y de no haber considerado su problema y cómo se sitúa ese actor frente a ese problema o conflicto, que no es un conflicto jurídico, pero no deja de ser un problema, por ende, no deja de ser un conflicto. Entonces, el fenómeno, conflicto, digamos en general, decíamos que es un género sumamente abarcativo en todas sus especies, y dentro de esa, podríamos decir, inmensidad, de esa universalidad de conflictos, vamos a poder hablar del conflicto jurídicamente normado que nuestro sistema jurídico decide asumir y decide resolver. Debemos recalcar la palabra de la decisión, la palabra que hace a la decisión, porque al hablar de lo jurídicamente normado, estamos dando una denominación precisa para esta clase de conflictos, es decir, los conflictos que el sistema jurídico puede resolver porque tiene una suerte de recetario, si se quiere, taxativo en determinados casos, para aquellas conductas que prohíbe y para aquellas que fomenta. Siguiendo entonces con esta línea, puede ocurrirnos a nosotros como operadores de conflictos, como abogados, como profesionales del derecho, como tomadores de decisión o como quienes ejercen la función del diseño, la formulación, diseño y ejecución de políticas públicas, de tener una determinada estructura mental o forma de pensamiento estereotipada que nos va a impedir ver esa problemática o el problema de los conflictos no resueltos por el derecho. Y podemos correr el riesgo de tornarnos, si se quiere, insensibles a una realidad en la que solemos estar en conflicto con alguien, aún contra nuestra voluntad o sin advertir que estamos en conflicto, lo cual implica una situación sumamente grave. A diario podemos encontrar numerosos ejemplos de situaciones, de casos en que las personas se enfrentan consecuencias que en definitiva provienen o se originan de la incapacidad que tiene el sujeto de admitir que se encuentra en conflicto con un otro, simplemente porque aplica un sistema de pensamiento en el que cree no estar obligado a lo que el otro pretende. Por supuesto que no está obligado jurídicamente, que no hay conflicto jurídico, pero el conflicto en ciernes o el conflicto ya existente no deja de tener virtualidad y de tener el potencial de incrementar su intensidad. Aún en contra de nuestra voluntad podemos ser arrastrados al conflicto y muchas veces no ser conscientes de ello o carecer de información. Esa situación que veremos en el capítulo vinculado a la conciencia del conflicto es sumamente riesgosa porque si yo no puedo comprender, no logro entender que me encuentro en una relación de conflicto porque el otro sostiene una suerte de enemistad hacia mi persona, no voy a interpretar sus conductas en clave de conflicto, sino que simplemente lo que yo perciba, es decir, toda la información que ingrese a través de mis sentidos, ver, por ejemplo, que la persona se levanta
de su asiento y se retira del recinto sin saludarme, que cuando quiero hablar con esa persona inmediatamente comienza a utilizar su teléfono para realizar una llamada, y diferentes conductas me harán verlas como un simple observador donde yo posiblemente les atribuya otra causa u otra razón y no sea consciente de que esas conductas están dirigidas a mi persona. En este caso, podrán ser conductas, si se quiere, de no hacer, el no saludarme, el no hablarme, o el actor que conflictúa conmigo podrá realizar conductas de hacer, es decir, maltrato, podría ser, ¿por qué no?, violencia física, violencia verbal, es decir, las conductas que serán en definitiva nuestra unidad de análisis, aquello que podemos observar, es decir, lo que los individuos realizan, conductas en el sentido de acciones, sean conductas verbales o no verbales, de hacer o no hacer, de decir o no decir. En el caso de que yo no sea consciente o crea no estar en conflicto por no estar obligado jurídicamente, podría no darme cuenta de que puedo llegar a estar en algún momento inmerso en una situación de riesgo hacia mi propia persona o mi patrimonio o mi propia vida. Entonces, volviendo al tema del sistema jurídico como método de resolución de conflictos, decíamos que las normas jurídicas de las que se ocupan quienes son expertos en derecho, sea que hablemos de abogados, doctrinarios, juristas, jueces, auxiliares, peritos, va a tener una determinada repercusión tanto en el conflicto como en la forma del desempeño del abogado. Es decir, las normas jurídicas de las que los expertos del derecho se ocupan y las técnicas también procesales funcionan generalmente, como decíamos, en la vida social como instrumentos de resolución de conflictos entre pretensiones incompatibles entre dos o más sujetos. El problema es que también debemos adoptar esta segunda vía relativa a la problemática del conflicto en sí mismo. Esta falta de conexión muchas veces de este doble tránsito o doble camino se vincula con lo que nosotros denominamos el principio o norma de clausura, según el cual todo lo que no está prohibido por las normas del sistema se considera jurídicamente permitido. Y esa afirmación nos lleva a una consecuencia inmediata que radica en la aceptación de ese principio de clausura como una idea de que el ordenamiento jurídico es un sistema cerrado de normas que resuelve todo tipo de enfrentamiento posible y todo tipo de conflictos. Hemos visto que en realidad los conflictos jurídicos se reducen a una cantidad mínima o menor a los conflictos suscitados en el ámbito de lo permitido, es decir, donde las pretensiones son igualmente válidas. Por eso es que nosotros también vamos a hablar del sistema judicial como método de resolución de conflictos, pero le vamos a sumar la óptica del análisis del universo de lo permitido versus lo permitido, es decir, cuando dos conductas donde las pretensiones son igualmente válidas entran en conflicto y necesitan de un abordaje que utilice alguna técnica, no necesariamente jurídica o no necesariamente que atraviese por la vía judicial, recordando siempre
que todo acuerdo de ser quebrantado, un acuerdo, por ejemplo, producto de una negociación privada, puede ser homologado, un acuerdo extrajudicial, por ejemplo, de alimentos, diferentes situaciones de negociación que se presenten y sean resueltas por los actores. Al establecerse un acuerdo de no ser cumplido, eso me va a reconducir nuevamente a la vía judicial. Es decir, que siempre va a estar esa protección, esa suerte de, si se quiere, colchón defensivo o estructura de defensa, para ser más precisos, que nos brinda nuestro sistema normativo. A esto tenemos que agregarle un aditamento de qué significa el derecho. Es decir, en este caso estamos hablando del derecho, si se quiere, codificado, normativo, emanado de los poderes del Estado. El derecho en el sentido de las normas que regulan las conductas para el mejor nivel de armonía en la vida social. No obstante, cuando nos referimos a situaciones o conductas que pueden o no generar conflicto en el marco de derechos igualmente compatibles, o mejor dicho, igualmente legítimos, van a operar otro tipo de reglas. Si se quiere, podríamos decir que opera otro tipo de derecho. ¿En qué sentido hablamos de otro tipo de derecho? Pensamos en términos de reglas que las sociedades manejan de común acuerdo, es decir, una suerte de sentido común que puede variar, por supuesto, y ser fluctuante según el devenir de la historia, pero que en definitiva también ordena las conductas de modo más o menos formal. Podemos pensar en los usos y costumbres, en determinadas maneras que algunas comunidades tienen de resolver ciertos conflictos familiares. Por ejemplo, pensemos en el ámbito de comunidades originarias, donde los conflictos son resueltos con la participación del Consejo de Sabios. Eso no excluye, por supuesto, que de tratarse de conflictos que involucran o están cristalizados en nuestro sistema normativo, es decir, en las normas del Estado, no sean plausibles también de ser legitimados activos o pasivos en un proceso judicial. Pero siempre existe esta doble vía de resolución de problemas y es imprescindible tenerla en cuenta. Es decir, entonces, que las conductas permitidas o las conductas que no son sancionadas, podríamos decir que se van a dividir en lo que llamamos, si se quiere, conductas no obligatorias o conductas obligatorias, aún las que son permitidas o no sancionadas. Precisamente por esta forma de organización alternativa, complementaria que tienen las sociedades. Supongamos las reglas de etiqueta, la buena educación al saludar cuando ingreso a un recinto, porque la falta de protocolo puede generar el rechazo o condena social, por mencionar algún ejemplo mucho más simple. Entonces, esta clase de conductas permitidas o no sancionadas, decíamos que se orientan a conductas no obligatorias y a conductas obligatorias, y estas últimas, es decir, las conductas obligatorias, en definitiva, estarían definidas como el opuesto, contradictorio, si se quiere, en términos de un pensamiento lógico, de las conductas prohibidas. De las conductas prohibidas
en el sentido de las conductas que tienen enlazada una determinada sanción ante su incumplimiento. Es decir, desde el momento en que una norma amenaza con una sanción, una conducta que, por ejemplo, antes no era sancionada, supongamos plantar árboles en determinados espacios, plantar árboles, por ejemplo, demasiado cerca de la línea que divide dos propiedades urbanas, el asentamiento y la construcción urbanística informal, que inicialmente lo fue, pero posteriormente fue siendo regulada, controlada a través de procesos planificados de urbanización. Es decir, una norma amenaza con sanción a una conducta que antes no era sancionada. A partir de ese momento, esa conducta pasa a integrar la clase de conductas prohibidas y el opuesto, su opuesto contrario, por ejemplo, el no plantar árboles a determinada distancia, el, si se quiere, no realizar determinadas conductas que puedan ser ofensivas, que puedan contrariar el protocolo, pasa a pertenecer a esa categoría de conductas obligatorias que forman parte, reitero, de ese universo de conductas permitidas o no sancionadas. Es muy importante poder entender la lógica de esta afirmación, porque en principio tenemos la situación de una norma que amenaza con una sanción una conducta antes no sancionada. En ese momento es que la conducta se transforma en prohibida. Mientras una norma no amenace con una sanción a una conducta, se va a transformar, valga la redundancia, en una conducta obligatoria. Pero ¿por qué decimos obligatoria en vez de lícita o ilícita o prohibida? Decimos entonces conducta obligatoria porque van a regir otro tipo, si se quiere, de acuerdos o, entre comillas, otro tipo de derecho, por así decirlo, informal, pero que tiene sus efectos. Tiene sus efectos en cuanto al equilibrio, si se quiere, en las relaciones, el nivel de convivencia óptimo que debieran tener las personas, donde se acepta socialmente una determinada conducta. Las permitidas, por supuesto, son absolutamente válidas, igualmente legítimas, y aquellas obligatorias podríamos decir que son producto de ciertos acuerdos culturales, tradiciones, que operarían de algún modo como una suerte de derecho o regulación informal, pero no normativa en el sentido de ser prohibitivas. Prohibitivo no equivale a obligatorio, necesariamente en estos casos en el universo de lo permitido, es decir, en el universo del derecho en un sentido genérico diferente a el binomio del derecho obligación correlativa. Sobre esto iremos aplicando ejemplos que puedan diferenciar lo prohibido de lo obligatorio, lo lícito de lo permitido,
por supuesto que lo permitido será lícito, pero no necesariamente lo prohibido se vinculará con lo obligatorio. Es importante comenzar a tener una noción de esto que puede parecer sumamente abstracto para poder desentrañarlo a lo largo de diferentes ejercicios prácticos. Es así entonces que, partiendo de estos conceptos, el sistema nos va a permitir definir, si se quiere, otro tipo de clasificaciones, como dijimos, otras categorías de conducta, utilizando también el concepto de derecho. Ahora, el derecho en este caso es tener derecho a una acción determinada, es decir, tener derecho a ejercer una conducta, tener derecho a no ejercer una determinada conducta, tener derecho a una pretensión, significa simplemente que ello no está prohibido o no está sancionado. Por supuesto que está permitido porque está librado a la decisión, al ejercicio responsable de la ciudadanía. Entonces, tener derecho, vamos a decir, significa no solamente que hay un otro que tenga una obligación, sino en este caso significa que el titular del derecho en realidad es el único que dispone de una acción que puede poner en movimiento un proceso judicial a quien no cumple una obligación. Supongamos el caso de los fumadores, por ejemplo, en momentos previos a que se permitía fumar de forma arbitraria. Supongamos el tener derecho a fumar significa simplemente que hacerlo no está prohibido. Ahora, si una persona tiene derecho a cobrar un préstamo, si hablamos de un contrato de mutuo, por ejemplo, quiere decir que el otro tiene la obligación de pagar. Aquí hay una sanción prevista en la norma, donde, por supuesto, hay una sanción para quien no restituye esa suma dineraria en un tiempo oportuno. Tenemos situaciones de toda índole que van a encuadrar en uno o en otro de estos sistemas, por así decirlo. Nos encontramos también con situaciones vinculadas o en su momento, situaciones vinculadas a los delitos de acción privada. Ahora ustedes verán que en el caso de los niños y aspectos vinculados al abuso, podemos pensar en que hay cuestiones de orden público que llevan a la obligación de la movilización y la acción judicial. Pero tenemos otras conductas que, en definitiva, son derechos subjetivos en sentido estricto, donde el titular es libre de disponerlo. Ahora, este tipo de clasificación no suele aparecer en el uso corriente que los juristas y los abogados hacen del concepto de derecho para explicar esta situación que estamos señalando. Es decir, esta pequeña sutileza entre lo prohibido y lo obligado, porque decimos permanentemente que existen vasos conductores y comunicadores entre ambos sistemas que no son excluyentes necesariamente. Lo que sucede es que los
diferentes tipos de sanciones van a estar, si se quiere, taxativamente definidos en algunos casos, van a ser más precisos, habrá variación en los procedimientos al momento de producir prueba, entre otras cuestiones a diferenciar. Entonces, en este amplio universo de lo permitido, si nosotros por un momento dejamos de lado, ponemos entre paréntesis esta forma de conceptualizar jurídicamente a este universo de conductas